Bueno, para mí es un honor y realmente también tengo muchísimo gusto de presentar a la conferenciante, a la doctora Araceli Mangas Martín. Conocí a la profesora Araceli Martín hace muchos años, cuando yo prácticamente entré en la Facultad de Derecho como profesora ayudante, y cuando en mis inicios de mi tesis doctoral, que fue de Derecho Comunitario, y quizás ha sido una de las personas que en mayor medida ha influido en mi carrera y sobre todo por el gusto y por los conocimientos que siempre he aprendido en el ámbito del derecho comunitario. Por lo tanto, el presentarla para mí es un doble placer, no solamente por, como verán ustedes, que voy a hacer una referencia a su currículum, sino también a título personal, como persona profesora y maestra en el sentido de los conocimientos del derecho comunitario que, como acabo de decir, ejercieron una influencia importante a lo largo de toda mi vida académica y que aún sigue influenciando. La profesora Araceli Mangas, el currículum es enorme, es muy dilatado. Yo simplemente voy a tratar de exponer algunas de las cuestiones extraídas que me parecen más relevantes para inmediatamente ceder la palabra y que, dado que la protagonista es ella y obviamente no soy yo. Actualmente es catedrática de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid desde el año 2011. Anteriormente fue catedrática también de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales en la Universidad de Salamanca desde el año 1986 hasta esa fecha. Fue antigua directora del Centro de Documentación Europea de la Universidad de Salamanca y también fue directora del Departamento de Derecho Público de esa misma universidad. Ha sido nombrada también doctora honoris causa por la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina, y profesora honoraria de la Universidad de San Martín de Porres de Lima, en Perú. Por otro lado, también ha sido codirectora de revistas de Derecho Comunitario Europeo y también fue directora de la Revista General de Derecho Europeo. Le fue concedida la cátedra Jean Monnet de Derecho Comunitario por la Comisión de las Comunidades Europeas en el año 1991 y luego la concesión de un polo europeo Jean Monnet en el año 1998 y luego creo que tuvo también una renovación. Fue miembro del comité de 7 personalidades llamado Comité de Sabios para asesorar a la Comisión Europea en relación con la Conferencia Intergubernamental del año 1996 para la reforma del Tratado de Maastricht y también resaltar miembro del Consejo, asesor de otras revistas de Derecho de la Unión Europea, como la Gaceta Jurídica, miembro del Consejo de la Unión Europea, miembro también del Consejo Asesor de la Revista de Derecho de la Unión Europea. Y también, sobre todo, me interesa resaltar, antes de citar alguna publicación, no todas, obviamente, pero sí algunas cuestiones que creo que son, desde el punto de vista como mujer, que yo también me considero, resaltar algunas distinciones y honores específicos. En el año 1992, fue elegida Mujer Europea del Año en España a propuesta del Movimiento Europeo por la Asociación de Periodistas Europeos y las oficinas del Parlamento Europeo y de la propia Comisión Europea. Y también fue nombrada en el año 2002, ella es de Salamanca, Salmantina del Año. O sea que... Capital Salamanca de la Cultura. Exactamente, Capital Europea de la Cultura del año 2002. También ha sido galardonada con la medalla de UNICEF en el año 1996, con lo cual eso también nos muestra de lo comprometida que siempre ha estado también con la sociedad en general. Y también muy recientemente, el 8 de abril de este año, de 2014, ingresó en la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas con un título de su discurso de ingreso, humanización, democracia y Estado de Derecho en el ordenamiento internacional. En relación a este importante ingreso, tengo que destacar que es la tercera mujer elegida por esta institución
que fue creada en el año 1857. Y, por eso ha pasado bastantes años. Y por último, pero también no menos relevante, es autora de varios libros, numerosísimos artículos en materia de derecho internacional y de derecho comunitario, y dentro de los cuales pues yo destacaría uno que es muy conocido por todos los alumnos y por todos los profesionales que nos dedicamos al ámbito del derecho de la Unión Europea, que digamos el bestseller del derecho de la Unión Europea, que es el libro Instituciones y Derecho de la Unión Europea, editado por Tecno, junto con también otro profesor, Diego Liñán Nogueras, y que es una obra de referencia para todos. Aparte de ello, pues tiene también otra, ha intervenido siempre dentro de la legislación Tecno, en la recopilación de los textos del Tratado de la Unión Europea, Tratado Constitutivo de las Comunidades Europeas, y luego pues ha trabajado también, tiene otra monografía que ella dirigió sobre la Carta de Derechos Fundamentales, etcétera, etcétera. Artículos no voy a entrar porque estaría hablando media hora. Y sin más prolegómenos, por lo tanto, cedo la palabra, porque ella realmente es la protagonista de este acto del Día de Europa, a la profesora Araceli Manga. Muchas gracias. Excelentísimo señor rector magnífico de la Universidad de La Laguna, señora decana, querida Asun, la verdad, comunidad universitaria tinerfeña, la verdad es que es un placer estar de nuevo en esta Facultad de Derecho de la Universidad de La Laguna. No es la primera vez que vengo a esta docta casa, y además también reconozco que me emocionó especialmente cuando vi el cartel que ustedes han tenido el inmenso detalle de dedicar este aula a un gran profesor que lo fue de esta Universidad de La Laguna y posteriormente de la Universidad de Salamanca, el profesor Francisco Tomás y Valiente, del que yo fui una alumna en el año 1970 cuando comencé mi carrera, y mantuve siempre una gran relación de respeto y admiración hacia este gran profesor y español de gran talla que tuvimos el placer de tener durante muchos años al servicio de nuestro país. Por tanto, les agradezco especialmente y me emociona este detalle de estar en este aula Francisco Tomás y Valiente. Desde luego también quiero agradecer especialmente al Centro de Documentación Europea, que además de forma tan especial viene impulsando la doctora María Sunasín Cabrera, y con ese equipo tan magnífico, yo creo que es una oportunidad importante. Apoyen ese centro porque desde luego es un vínculo muy importante de las universidades al servicio de la sociedad. En el famoso escudo de la Universidad de Salamanca, que pone ya desde el siglo XV la universidad a los reyes, la universidad a la sociedad, el Estado a la sociedad, también con la universidad, para que nos apoyen. Al fin y al cabo, esto es una universidad pública, es el pueblo español el que nos financia. Tenemos también que estar al servicio de la sociedad española, en este caso de la sociedad canaria y tinerfeña, sin duda. El centro es un punto de conexión muy importante entre la universidad y la sociedad. Paso ya, después de estos agradecimientos, a hablar del tema que nos concita hoy, y que es precisamente a partir de la declaración del 9 de mayo de Robert Schuman, el ministro de Asuntos Exteriores de Francia. Eso sí, una declaración que había hecho en realidad Jean Monnet para, curiosamente, lo digo curiosamente porque a veces somos, sobre todo en España, personas poco dados a la reconciliación y a tender la mano a otros, y lo hacía nada menos que Francia a su tradicional enemigo durante más de 150 años. Esa declaración, sobre la que simplemente voy a hacer la mera introducción para entrar ya en mi discurso de la hora actual, pero para recordarles que esa declaración es el pistoletazo de salida, y que es una declaración en la que fundamentalmente se hace gala de generosidad. Es decir, apenas habían pasado 5 años del término de la Segunda Guerra Mundial, de los enormes destrozos, de más de 50 millones de víctimas de esa terrible guerra, y sin embargo Francia, los vencedores, le ofrecen la mano a los vencidos y piensan que mirando hacia atrás no se solucionan los problemas, que hay que solucionar los problemas del futuro, y por tanto acabar con las rivalidades seculares entre franceses y alemanes que habían llevado a tantas guerras por toda Europa e incluso por todo el mundo. Y
aceptar que el concepto de soberanía es un concepto que ha evolucionado y que es un haz de competencias, que es un conjunto de competencias que se puede ceder competencias y no se ceden a nadie en abstracto, sino que son competencias para compartir, para proyectar intereses comunes. Es un acto de generosidad como nunca en la historia de la humanidad ha habido. En ese aspecto nos tenemos que sentir orgullosos de lo que supone la Unión Europea. Desde luego, este mes de mayo siempre es el mes de mayo por antonomasia europeísta, no solamente por la Declaración Schuman, también quiero recordar, y con ello enlazo con una de las argumentaciones de fondo que voy a introducir, es que el movimiento europeísta fue el que impulsó la creación de la Unión Europea. No fueron los políticos, no fueron los intelectuales. En el pasado eran los que movían la idea europea en siglos pasados, pero la clave del proyecto europeo a partir de 1945 es que es la gente de la calle, la gente que había estado en los campos de concentración, la gente que había visto cómo sus padres, sus hermanos habían muerto en la guerra o sus hermanas en los bombardeos de las ciudades. Es la gente de la calle la que se echó a la calle y es el movimiento europeo que se reúne en La Haya en mayo de 1948, los Estados Generales de Europa los que exigen la creación de estas organizaciones. Por tanto, estas organizaciones no han sido un fruto de los políticos o de los intelectuales, sino una exigencia de la calle a la que los políticos en aquella época sí supieron dar respuesta con el llamamiento de Schuman a los Estados para organizar un sistema para compartir soberanía y, por tanto, decidir en común. También es verdad que desde entonces, y sobre todo ya entrando en tiempo presente, hay que reconocer que han cambiado algunas cosas y sin duda la crisis económica y financiera tal como ha arreciado y también la lentitud y a veces la torpeza por parte de tanto los políticos nacionales como las propias instituciones europeas, pues todo ello ha hecho que se haya ensañado una cacería contra el proyecto europeo. Y también es verdad que los más europeístas están utilizando argumentos que no son los más adecuados para defender el proyecto europeísta, sobre todo porque se trata de argumentos a veces excesivamente autocomplacientes. Para una buena parte de los europeístas, y en buena medida yo lo he recordado en este inicio al hablar de la Declaración Schuman, el proyecto europeo surge precisamente como consecuencia de esas terribles guerras. No olviden que una misma generación vivió dos grandes guerras mundiales. Entonces, con mucha frecuencia los europeístas hacen continua gala de esos logros que consiguió la Unión Europea, que ha conseguido la Unión Europea al garantizarnos paz y bienestar en el continente. Nunca el continente, nunca España ha tenido 64 años de paz, bueno, en el caso de España menos desde el año 86, pero nunca ha habido tanta paz y sobre todo no solo paz, es decir, no solamente la ausencia de guerra, sino también bienestar. Incluso a pesar de la crisis seguimos siendo una zona, un polo de bienestar y de paz en el mundo. Pero es verdad que el proyecto europeo, como consecuencia de la crisis, aunque también como consecuencia de las macroampliaciones de este siglo, pues se ha debilitado mucho y sobre todo antes generaba una enorme confianza, se confiaba mucho en el proyecto europeo y lo que se observa en los últimos 10 años, no me refiero solamente a los 4 o 5 años de la crisis, se observa pues, que ha habido unos cambios importantes. Ya en los 90 se observó un cierto desinterés de la opinión pública europea como consecuencia de que el proceso europeo es muy complejo, el sistema de toma de decisiones, a veces efectivamente un poco lento y que no se comprende bien por la opinión pública, que tampoco entiende muy bien cómo funciona el propio sistema nacional. Quiero decir que esta ignorancia hacia el sistema europeo también se podría decir lo mismo de cierta ignorancia sobre cómo funciona el sistema político nacional. Pero lo que está claro es que ese desinterés ha ido más lejos en los últimos 5 o 6 años como consecuencia de la crisis. Y ahora ya no es mero desinterés, ya no es mero alejamiento, sino que ahora es una clara desconfianza. Antes se seguía confiando a pesar del desinterés y ahora lo que se constata es que hay una clara desconfianza hacia el proyecto de integración europea. Por eso los argumentos basados en la autocomplacencia, en la justificación del proceso europeo por lo que pasó en las guerras del siglo XX o incluso las del siglo XIX, eso no satisface a la gente, no le llena a la gente, quizá porque entienden que se trata de activos ya patrimoniales, es decir,
no se desconfía de la Unión Europea que no siga garantizándonos la paz como nos ha garantizado en estos más de 60 años después de terminada la Segunda Guerra Mundial. Se sigue considerando que sí, que va a garantizar la paz y que eso es un acervo patrimonial, eso ya es algo adquirido y que necesita ahora justificarse con un proyecto de futuro. Es decir, que las rentabilidades pasadas, en definitiva, no garantizan sobre todo las futuras, especialmente para una buena parte de la población europea, especialmente los jóvenes y especialmente, digamos, todas aquellas personas que han madurado después de la caída del muro de Berlín o que han nacido después de la caída del muro, desde 1989. Este tipo de personas, las que están a partir de los 15 hasta los 30 y tantos años, son las que menos confían en el proyecto europeo porque consideran que el pasado no compensa la falta de objetivos y, sobre todo, el servir a los problemas presentes. Durante estos 50 años, 60 de construcción europea, fundamentalmente se pensaba en la Europa finalista, en la Europa existencial, en la Europa de los grandes proyectos, de ir desarrollando progresivamente los ideales europeístas. Y entonces es la época de las grandes reformas. Primero la construcción del mercado interior, luego vinieron ya las grandes reformas democráticas, Maastricht, Niza, Ámsterdam, Lisboa. Y la gente ahora considera que, digamos, la estructura que garantiza la paz y el bienestar ya está adquirida y, por tanto, no se puede seguir fijando solamente en los logros de la paz en estos años, sino que en estos últimos años, especialmente, Europa no ha servido como instrumento y se piensa que lo más importante no es la Europa finalista, la Europa existencial, que esa la tenemos garantizada y ya se han hecho las grandes construcciones, me refiero jurídico-políticas, incluso económico-financieras, y que Europa hoy necesita ser más un instrumento para resolver los problemas en tiempo presentes, los problemas del desempleo, los problemas de la inmigración, los problemas del cambio climático, los problemas del cambio demográfico, de la evolución demográfica, como saben, muy peligrosa para los próximos 15-20 años. La Unión Europea. Hay una crisis, por tanto, de confianza. Además, también la gente, especialmente en los países del sur, siempre consideraba que, aunque la política nacional tenía enormes distorsiones, por no hablar de políticos y partidos depredadores, saqueadores, pero hay que reconocer que la gente al menos consideraba que Europa imponía cierta contención a los partidos políticos, a los políticos en los países del sur. Y el problema es que ahora ya la gente ni tan siquiera confía que Europa sea la red última de salvación de los estados del sur. También una buena parte de los países, precisamente los del sur, que somos los que más hemos sufrido la crisis, también estima que Europa siempre habría ofrecido una evolución a mejor. Y es más, nuestros padres vivieron mucho mejor que nuestros abuelos y los hijos de nuestros padres hemos vivido mejor que nuestros propios padres, pero esa cadena de confianza se ha cortado con la crisis. Sabemos perfectamente que va a ser en algunos países, también quiero decirles que esto no es general en la Unión Europea, pero en los países del sur especialmente, hoy los padres actuales saben perfectamente que sus hijos van a vivir peor que otros. Y esto en la gente joven, en la gente que tiene menos de 30, 35 años, pues naturalmente hace que se rompa esa confianza que nuestros padres y abuelos tenían en la Unión Europea. Esto ha supuesto que en estos 4 o 5 años, cuando les decía arreciado el ataque al proyecto europeísta, pues ya no es que se cuestione la unión monetaria, sino que lo más grave es que se está cuestionando la existencia misma de la Unión Europea. Además de esta mutación importante que se ha producido en la opinión pública, en la sociedad, pero especialmente en la de los países del sur de Europa, también hay que reconocer que ha habido mutaciones en el liderazgo europeo, que siempre ha sido necesario, tanto a nivel de líderes políticos nacionales como de las propias instituciones europeas. Y ha cambiado mucho en estos años, y aquí claramente es sobre todo a partir, digamos, del cambio de siglo, a partir del 2004-2005, cuando toda una generación de grandes políticos que hubo en los 90 acaba desapareciendo del panorama político nacional y, por tanto, del panorama político europeo. Y hay que reconocer que ha tenido mucha suerte Europa porque más de 50 años ha tenido siempre líderes de gran talla. Desde la Segunda Guerra Mundial, en todas las décadas, se observa líderes de gran talla, grandes presidentes de la Comisión, grandes presidentes en Alemania, en Francia, etcétera.
que sabían tirar del carro adecuadamente de la Unión Europea y combinar esa dialéctica entre intereses nacionales e intereses comunes. Y ese liderazgo se ha roto en este siglo a partir de los años 2004-2005, cuando desaparecen las últimas grandes figuras y, por tanto, ya no tenemos grandes líderes europeos en ninguno de los estados, y no olviden que eso significa no tenerlos a nivel europeo. Y sobre todo se ha cambiado la locomotora, el liderazgo franco-alemán, que ha sido decisivo en estos más de 60 años de integración europea. Y sobre todo porque estos dos países no lideraban mandando, sin más, sino que lo hacían entrando en una relación cooperativa con otra serie de estados, los del Benelux, con Irlanda, con España, con Italia, también con Austria, con Irlanda, con los países más europeístas. Por tanto, se decidía, sí, por la locomotora franco-alemana, pero teniendo el detalle de buscar el apoyo de estados medios y pequeños, y también de grandes como Italia. Entonces, las decisiones toman en el fondo por 7 o 8 estados, pero con una cabeza líder, la locomotora franco-alemana. Esto se ha esfumado porque, entre otras cosas, ha cambiado. La locomotora alemana ya no se entiende con Francia por distintos problemas, desde la época de Sarkozy, etcétera, y se ha mantenido con Holanda, y las lealtades europeas han cambiado y ahora se observa un unilateralismo enorme por parte de algún Estado, por parte de Alemania, que ese unilateralismo ha sustituido a la simetría cooperativa, esa idea de que dos, digamos, son los que tiran del carro, pero eso sí, digamos, con estados ayudados por 8 o 9 más que están con ellos, ¿no? Y ahora esa simetría cooperativa ha desaparecido en la Unión Europea y se observa muy claramente un unilateralismo y sobre todo un intergubernamentalismo unilateral asimétrico, donde los estados ya no son los estados del norte y del sur que se entendían, los viejos de la fundación y los recién llegados, los del este y de los del oeste. Ya no hay ese tipo de simetrías, de dialécticas, sino que ahora ese unilateralismo intergubernamental es sobre la base de estados acreedores y deudores. Y eso cambia enormemente entonces en un proyecto tan importante, tan cooperativo como es el europeo. También, además de estas mutaciones, hay que reconocer que estos estados antes a Francia y Alemania daban confianza y ahora no se confía en estos cambios, sobre todo porque Alemania, fundamentalmente con quien se entiende actualmente es con el Reino Unido. Se observa claramente que ambos países tratan de frenar todos los progresos en el sistema de integración o que por lo menos los enfrían claramente. Alemania en la actualidad no tiene liderazgo cuando lo ha ejercido siempre muy bien y con un gran sentido de los intereses comunes durante más de 50 años. Ha sido muy generosa en el proyecto de integración europea y especialmente después de la caída del muro de Berlín. Ha sido también muy generosa en el proyecto de integración y se ha volcado porque sabía que el sentido de una Alemania unida era dentro de una Europa unida, pero esa percepción del largo plazo, de los intereses en el largo plazo para el continente europeo se han roto fundamentalmente desde la llegada de la señora Merkel. Incluso la prensa alemana continuamente está diciendo que está dilapidando todo ese tesoro de confianza que los europeos teníamos en Europa. Sobre todo porque Alemania no confía en sus socios, no confía en nosotros, pero también lo más grave es que nosotros, los socios, tampoco confiamos en Alemania, sobre todo porque sabemos que Alemania ha actuado muy por debajo de sus posibilidades y es verdad que algunos nos habremos pasado viviendo por encima de nuestras posibilidades, pero la Unión Europea y Alemania, hay que reconocerlo, han estado muy por debajo de sus posibilidades dentro del marco de la Unión Europea. Otro aspecto de las mutaciones, primero opinión pública, mutaciones en el liderazgo, mutaciones también incluso en el papel de las instituciones en la Unión Europea. Se ha observado fundamentalmente ligando los dos fenómenos, el de las macroampliaciones alocadas más la crisis financiera, se ha observado que algunas instituciones se han descolocado. El sistema de la Unión Europea era un sistema fantástico, un sistema de éxito basado en un sistema de pesos y contrapesos, un sistema muy próximo al americano, donde el presidente no lo puede todo, salvo en cuestiones de la seguridad nacional, sino que todo lo tiene que consensuar, que todo lo tiene que convencer incluso uno a uno a los congresistas y a los senadores americanos. El sistema europeo era un sistema relativamente parecido, de hecho se toma del sistema americano un sistema de pesos y contrapesos donde se le da casi todo el poder a la Comisión, sobre todo el poder de iniciativa, el poder de guardián de los tratados,
y a su vez el poder de decisión se separa entre quien piensa y quien decide, que por tanto es un sistema muy moderno de la gestión empresarial, entre quienes ven el futuro, piensan todas las consideraciones que se deben tener en cuenta y luego quien tiene que asumir la responsabilidad política de la decisión. Por tanto, el Consejo y el Parlamento y el Consejo son la coautoridad legislativa de la Unión Europea, pero se basan en una propuesta que vele por los intereses de todos y por tanto que ha nacido del interés común. Y, por tanto, que la Comisión era una institución donde los miembros de la Comisión no pueden recibir instrucciones, no deben solicitar instrucciones, deben olvidarse de las lealtades nacionales. Por eso chirría cuando algún cabeza de lista dice que va a defender los intereses nacionales, desencaja el sistema, porque en la Comisión, desde luego, solo se deben defender intereses europeos, el interés común, casi en el sentido tomista de la palabra, ¿no? Bueno, pues la Comisión hoy ya no funciona bajo ese interés común. La Comisión es una comisión muy débil, pero los Estados sabían lo que hacían cuando eligieron al actual presidente, incluso al anterior presidente de la Comisión, pero era una persona débil para que fuera manejada por los gobiernos y que estuviera al servicio de los gobiernos. También hay que reconocer que no todo está en el debe del señor Barroso, ni muchísimo menos, sino precisamente también en que muchos comisarios, especialmente los del Este, que habitualmente pues no ha sido a lo largo de la historia casi ninguno democracias, han empezado a serlo la mayoría ahora, cuando han entrado, se han europeizado, se han democratizado. Entonces, muchos de estos países todavía cree el comisario que tiene que llamar por teléfono ante cada reunión de la Comisión, cuando la Comisión debe orar en función, digamos, de convicciones, de conciencia, del interés común. Y con mucha frecuencia, el presidente de la Comisión tiene que llamar a los gobiernos o pedirle al Consejo de Ministros, a los miembros de los gobiernos, que le den instrucciones a los comisarios para que, sobre todo los del Este, bueno, pues voten o no bloqueen proyectos de la propia Comisión. También el propio Consejo de Ministros, con demasiada frecuencia, le da instrucciones a la Comisión cuando es la Comisión de la que sale, digamos, todo el pensamiento, la que tiene la capacidad de pensar por todos. Es decir, ha habido una desinstitucionalización de la Unión Europea, de las instituciones que han sido distorsionadas en sus funciones como consecuencia de la macroampliación, como consecuencia, sin duda también, de la crisis y de la necesidad de tomar rápidamente decisiones. Pero tampoco el Consejo de Ministros las ha tomado con facilidad. Digamos que las únicas instituciones, y conviene decirlo ahora que estamos en época de elecciones, instituciones que se han sabido estar a la altura y que no han permitido que se vacíen su papel en el teatro de la Unión Europea, es precisamente el Parlamento Europeo y, entre otros, el Banco Central. El Banco Central, es verdad que hace 2 años, 3, desde que fue elegido Draghi, se ha dado cuenta de cuáles son los intereses comunes y que a veces basta con la palabra, el mago de la palabra, como le llaman con frecuencia, bueno, para calmar a los mercados, ¿no? El Parlamento Europeo, hay que reconocerlo, ya lo diré por varios motivos, ha sabido estar en las circunstancias y ha sido el que en muchas ocasiones muchas de las normas que conocemos de disciplina fiscal, el six-pack, todas las grandes normas que se han tomado en estos años, no lo olviden, se lo voy a decir ahora, lo volveré a decir después, al final se han adoptado tal como ha querido el Parlamento Europeo. Por tanto, porque el sistema de codecisión en la Unión Europea es que el Consejo no puede aprobar nada que no reciba, que no haga suyas las enmiendas del Parlamento Europeo. Por tanto, el Consejo siempre se pronuncia sobre un texto que primero salió de la Comisión, luego vienen las enmiendas del Parlamento Europeo y el Consejo o aprueba todas las enmiendas o no puede aprobar. Es decir, no es como en España, el sistema es mucho más democrático, también haré referencia en unos minutos. En definitiva, sin duda la macroampliación, sin duda la crisis han tenido unos efectos devastadores en el sistema político e institucional, además del económico y financiero que hemos sufrido nosotros, pero el propio sistema institucional ha sufrido los efectos de la crisis y de la macroampliación. Es verdad que la Unión Europea no ha sido perfecta, no ha podido solucionar todos los problemas, aunque también quiero decirles, antes de nada, que la crisis no ha afectado al conjunto de Estados de la Unión Europea, es decir, que la crisis no está en el origen de la Unión Europea, es decir, no es culpa, no es la causa de la crisis, aparte de que la crisis, como saben, por lo menos el primer movimiento sísmico se produce en Estados Unidos, eso nunca lo debemos olvidar, y que luego bueno, nos acaba afectando como consecuencia de la interdependencia y globalización. Pero también hay que reconocer que buena parte de los problemas que hemos tenido algunos estados, algunos de los 28, menos de la mitad de los miembros de la Unión Europea, es por culpa nuestra, es decir, son nuestras culpas, de nuestros políticos, de la gente a la que votamos y también, bueno, pues de las instituciones empresariales, especialmente las financieras, que han sido enormemente irresponsables en los últimos 8 o 10 años. El problema es fundamentalmente nacional. Europa no es una excusa, no ha sido la causa de la crisis y, por tanto, tampoco le podemos achacar a
ella. En todo caso, lo que sí he dejado entrever es que, bueno, cuando se ha observado la primera crisis económica y luego la de las deudas soberanas, quizá no ha estado a la altura, vamos, seguro, no ha estado a la altura de las circunstancias, pero no es ella la causante. No olviden, el problema es nuestro y lo que no se puede es echar las culpas de todo a Bruselas, como suelen hacer los políticos españoles. Bien, entonces se ha visto que ha habido problemas en la gestión de la crisis y lo que se plantea, y lo habrán oído con mucha frecuencia, es que cómo corregir estas distorsiones, cómo salir de esta situación si se necesita una reforma de los tratados. Algunos consideran que se necesita más Europa, más transferencias todavía de poder a Bruselas. Otros, por el contrario, consideran que al revés, que es el momento de una devolución de competencias, de una recuperación de algunas competencias y, por tanto, de poner cierta marcha atrás en el proceso de construcción europea, incluso de deconstrucción europea. La pregunta en estos años, en este tiempo, no iba a decir en la campaña electoral, que en España no se habla de estos problemas, es si a Europa le hace falta un nuevo tratado o, por el contrario, le sobra algún tratado, le sobran reglas. La idea esta de devolución o la de hacer nuevas reglas fundacionales. Bien, yo esta idea de siempre un nuevo comienzo, un nuevo termidor, una nueva revolución, una nueva refundación, me da cierto pánico. Yo creo que debemos de salir de esta lógica historicista del nuevo comienzo, de que todo lo vamos a comenzar con un nuevo tratado, de que va a cambiar, porque se ha observado que los tratados en las reformas, bueno, han mejorado las cosas, a veces también ha habido pequeños defectos, pero no se soluciona de manera definitiva con un nuevo tratado. Había muchas esperanzas con Maastricht, supuso un paso adelante, pero no es ni mucho menos, no es la purga Benito, no es un sistema que te cure de todos los males. Un nuevo tratado no lo resuelve todo, sobre todo cuando ya hemos llegado a un nivel muy alto de transferencias, de atribuciones, de derechos de soberanía a las instituciones europeas. Y además, hacerle confiar a la gente de que una nueva regla puede solucionar las cosas, puede volver a generar enorme frustración. Los juristas sabemos que son importantes las reglas, la Europa es una potencia normativa a la que me voy a referir en unos minutos, pero tampoco resuelve absolutamente todo porque importa mucho la voluntad de los participantes en la aplicación de las reglas. Y posiblemente con las reglas que tenemos bien interpretadas, así lo ha demostrado el Tribunal de Justicia de la Unión Europea cuando algunos han considerado que algunas reformas del derecho derivado, incluso desde Alemania, han querido atacar todas las reformas que se han hecho, considerándolas que no encajaban en la base constitucional de los tratados. Los tratados actualmente, sobre todo desde la reforma de Lisboa, es un tratado bastante amplio, bastante generoso, que permite enormes interpretaciones y que la mayoría de los problemas de la crisis se ha demostrado que básicamente, salvo la reforma del artículo 136, que además fue también legal declarada por el Tribunal de Justicia, pues este tipo de trabajo que hacemos los juristas de hermenéutica, de interpretación, puede salvar y que no hay que decir a la gente que los problemas los soluciona un nuevo tratado, sino la voluntad, la determinación de las instituciones y de nuestros políticos para resolverlos y, sobre todo, que se vuelva al rol tradicional de las instituciones, que la Comisión siga ejerciendo de engranaje, porque la Comisión es el engranaje básico, es el que hace funcionar a Consejo y Parlamento Europeo, y si su papel de defensor del interés común no se atiene a él, pues entonces también acaba afectando, desequilibrando el sistema institucional y afectando, en definitiva, a la recuperación. Europa, efectivamente, sobre todo porque tenemos que pensar que quizá Europa pues, no es la potencia adecuada a lo mejor para resolver este tipo de crisis de emergencia como la que se ha vivido en algunos momentos en estos años. Es decir, no está preparada, nunca estuvo pensada para esas situaciones porque Europa no es un Estado. Un Estado sí que puede tiene el decreto ley en su mano y puede en muy pocas horas, en muy pocos días, aprobar normas y corregir excesos, acabar con despilfarros, etcétera. Pero Europa es un poder bastante más diluido, sobre todo en el sentido de que hay muchos pesos y contrapesos y no hay uno que ordena y manda. Eso es, sin duda, un beneficio enorme. Puede ser un problema en un momento de crisis. No se toman las decisiones en 24 horas o en un mes, pero también es un sistema mucho más democrático. Sobre todo es que Europa es una potencia normativa, no es una potencia política. Por supuesto, no es una potencia militar. A veces se le hace confundir a la opinión pública pensando que es una suerte de Estado federal. No lo es, por la simple razón de que no es un Estado. Es decir, falta la primera premisa. No es un Estado ni tiene vocación de ser un Estado. Es una organización internacional.
Es una organización internacional muy avanzada, muy distinta a otras, muy sui generis, como quieran, especial, pero es una organización internacional y, por tanto, tiene que contar con los miembros, tiene que contar con las instituciones que son el mecanismo de toma de decisiones. Entonces, es una potencia normativa. Digamos que Europa es, cuando uno lo compara con el resto de sistemas, es una potencia normativa y una potencia civil. Es decir, nosotros, y lo digo en una facultad de Derecho, la Unión Europea rinde culto a Temis, a la justicia, al derecho, no a Marte, no a la guerra, no a Vulcano, no a la coerción. Es decir, es una potencia en la que es la norma, la potencia es la norma. Es decir, el respeto a la norma, nuestra herencia grecorromana, especialmente la romana, es el enigma, ese es el gran enigma de la potencia europea y, por tanto, no se le puede sacar de ese contexto para otras situaciones. Es un poder blando, un poder inteligente, pero no es un poder al estilo clásico, aparte que las potencias militares ha demostrado que no han resuelto ningún problema de la comunidad internacional. En todas las guerras en que se ha metido Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial, todos sabemos cómo ha salido, cómo está saliendo de las dos últimas, como salió de todas las anteriores. Hoy los poderes, la comunidad internacional, los problemas no se resuelven con la fuerza, con el poder militar. Sin duda, es un elemento importante para dar seguridad a las comunidades nacionales, pero Europa es la potencia de la norma sin la fuerza de la coerción militar, me refiero. ¿Qué tipo de norma, qué tipo de potencia, en qué se basa la norma europea? Pues se basa, lo he dicho desde el principio, en la negociación. Aquí no hay orden y mando, aquí no hay el culto al líder, no es lo que diga la señora Merkel o el señor Rajoy y al día siguiente todo el partido, todas las cortes hacen lo que dice el gobernante de turno en nuestro país o en otros Estados miembros de la Unión, aunque en otros un poquito menos. Aquí el sistema es que hay que negociar, algo que nos cuesta mucho a los españoles, pero hay que negociar. Hay que negociar en el marco institucional, en el marco procedimental específico y, por tanto, siempre una norma es el resultado de una pluralidad de actores. Ya decía que la Comisión tiene su papel, naturalmente los lobbies también, la Comisión se pone en contacto con los expertos nacionales, es decir, interviene mucha gente en la decisión. Y además la Comisión simplemente hace una propuesta, que luego después en el Parlamento Europeo pues también hay que negociar entre ideologías, porque nunca en el Parlamento Europeo ha habido una fuerza mayoritaria que tenga la mayoría absoluta, afortunadamente, y por tanto hay que entenderse con los demás. En ese aspecto, digamos, es un sistema, una potencia muy inclusiva. No se adoptan normas si no todos hemos colaborado desde los verdes, los liberales, pero especialmente, sin duda, los dos, tres grandes fuerzas que hay en la Unión Europea. Y luego, además, la norma negociada es una norma que efectivamente se tiene que interpretar de forma unitaria. Es decir, es un mercado único, es también una justicia única y hay que respetar la interpretación y así lo hacen nuestros jueces, nuestros abogados, nuestras administraciones, respetar al final cómo el Tribunal de Justicia de la Unión ha interpretado la norma, algo que, por ejemplo, en el caso de España, ni las sentencias del Supremo ni del Constitucional son respetadas por el conjunto de actores nacionales. Interpretada de forma unitaria y también es una norma, la europea, una norma que puede ser contestable, es decir, que hay un sistema de control de legalidad donde el Poder Judicial de la Unión Europea no son comisarios de los partidos, sino gente que va a juzgar en función de la conciencia como juristas. Y luego, además, es una potencia con un gran impacto no solamente cualitativo, lo saben, más del 80%, cuantitativo en este caso, más del 80% de las normas nacionales efectivamente vienen de la matriz europea, y, por tanto, se puede decir que es un rule maker, es decir, un Estado regulador. La Unión Europea es un Estado regulador, una potencia normativa y que, además, con un gran impacto en el exterior, no solamente ad intra, para nosotros, los 500 millones de ciudadanos de la Unión, sino no olviden que buena parte de nuestras normas no tienen más remedio, puesto que no olviden que somos la primera potencia comercial del mundo desde los años 50, todavía China no nos ha desplazado, somos la primera potencia comercial, entonces, claro, muchos estados del mundo no tienen más remedio que tener en cuenta nuestras normas para la exportación e importación en relación con la Unión Europea. ¿Y qué potencia es? Hemos visto la calidad de el sistema normativo como potencia europea, pero ¿qué calidad de potencia? ¿Qué tipo de potencia es? Pues, en el fondo, tiene que ver con la norma. Si la norma es producto de la negociación, pues es un sistema de consenso. Es un sistema, un orden de consensos, es una concepción no hegemónica, es decir, es una potencia civil. Es una potencia que se ha especializado no en destruir estados, sino en reconstruir fundamentalmente estados, aunque de vez en cuando comete ciertos errores como en Ucrania. No hay fuerza ejecutiva en la Unión Europea, es decir, fundamentalmente es
convencer. Y eso es lo que hace incluso con buena parte de los países del mundo, sobre todo con los países de ACP, que les convence sobre la base, también es verdad, de la zanahoria, de los incentivos, y les democratiza en parte. De hecho, ha sido una gran potencia exportadora de democracia en el este de Europa. La europeización ha sido sinónimo de democratización, y también en bastantes otros estados. En definitiva, negociación y diálogo. ¿Y esto qué hace? Pues que las decisiones no se pueden adoptar en 24 horas, donde no cabe fácilmente el sistema de los estados. Pero es que no es un estado. Es decir, el gran error de nuestros políticos, de nuestros medios de comunicación, es creer que en Estados Unidos se funciona rápidamente, y pueden, no tan rápidamente, sobre todo en materia exterior, sí, en materia de seguridad sí, pero no en materia de política interna. Todos sabemos cuánto le cuesta al presidente de los Estados Unidos regular en cualquier ámbito interno, bancario, sanidad, en todos los ámbitos, tiene que negociarlo todo. Es un orden de consenso, es un orden de negociación. Y es una potencia, la potencia normativa y potencia civil es una potencia democrática. Cuando uno compara la situación de España y de la Unión Europea frente a las apreciaciones bastante ignorantes de nuestros políticos y a veces de los medios de comunicación, de que Europa es un sistema muy burocrático y un sistema muy tecnocrático donde no hay democracia. Ojalá tuviéramos la mitad de la democracia que tiene el sistema institucional europeo. Ya lo he dicho, por ejemplo, el Parlamento Europeo, frente a la consideración que aparece en los partidos, en los medios de comunicación, incluso la gente, bueno, pues porque no lo conoce, de buena fe considera que el Parlamento no decide mucho, pero es porque habitualmente los periodistas nos dicen el Consejo ha decidido, pero bueno, también es verdad que todos los viernes los juristas pues nos salimos del asiento cuando oímos que el Consejo de Ministros de España ha aprobado una ley. Yo siempre creí que en una democracia las leyes las aprobaban las Cortes y que el Gobierno hace los proyectos, ¿no? Bueno, es verdad que esto daña mucho, y entonces en Europa siempre los periodistas nos están diciendo que el Consejo ha aprobado. Ustedes, es verdad que el Consejo es el que decide en segundo lugar, e incluso en cuarto. El sistema es un sistema bifásico, que primero interviene el Parlamento Europeo a partir de la propuesta, que se presupone que hay un interés común en la propuesta de la Comisión, y el Parlamento es el primero que toma posición y decide qué enmiendas pone a la propuesta de la Comisión. Y esas enmiendas son las que centran el debate del Consejo de Ministros, porque el Consejo o las aprueba todas o tiene un problema. Las aprueba todas o tiene un problema. En España eso existe. Es decir, y aparte se atreve el partido que sostiene la mayoría, que es correa de transmisión del Gobierno. Es decir, no hay diferencia en España entre las Cortes y el Gobierno. Por eso quizá tienen razón los periodistas, porque tal como sale, los viernes con 4 cositas sale de las Cortes, con este y con todos los gobiernos, ¿eh? Eso quiero que lo queden claro, ¿eh? En estos casi 40 años de democracia en España, realmente las Cortes no han sido el Parlamento que todos esperamos, como un Parlamento de control de los gobiernos y que funciona en conciencia. Todos sabemos que el mandato imperativo prohibido por la Constitución todos los días se viola constantemente en nuestra Constitución, porque los diputados en España y los senadores no funcionan, no actúan en conciencia, sino, todos lo sabemos perfectamente, como esperan, como les levantan el dedo, entonces ya apoyan al botón. Eso en el Parlamento Europeo es imposible. El Parlamento Europeo es imposible porque los partidos no controlan a los eurodiputados, no pueden controlarlos porque los eurodiputados se reúnen, son de 28 estados, socialistas de 28 estados. Eso es muy difícil. Podrás controlar a los 20, 30, 15 españoles socialistas, o a los 10 o 15 que tenga el PP o 20. Pero al resto de alemanes, daneses, suecos, finlandeses, no puedes. Es decir, es un parlamento de los de verdad, como los de antes, donde tienen que reunirse todos los socialistas de los 28 estados y negociar entre ellos, y donde ahí los teléfonos no funcionan. No se llama a Madrid o a Berlín, sino que entre ellos tienen que llegar a un acuerdo para saber qué posición va a tener el Grupo Socialista Europeo, qué va a decir el Grupo Popular Europeo, qué va a decir el Grupo Liberal Europeo, o los Verdes, o la Izquierda Unitaria, o los radicales, o los no inscritos. Es decir, que entre ellos no tienen más remedio que consensuar, que dialogar, que negociar qué posición van a tomar y cómo van a negociar con los de otro grupo, puesto que no hay ninguna mayoría. No la habrá. No creo que el 25 de mayo tengamos la sorpresa de que haya un grupo con mayoría absoluta en el Parlamento Europeo. Nunca lo ha habido, ¿eh? Nunca lo ha habido, y ya van más de 40 años de elecciones en el Parlamento Europeo, que empezaron en el 79. Por tanto, el Parlamento Europeo no funciona el mandato imperativo, es un mandato representativo en conciencia, donde se vota con mucha frecuencia en el propio grupo en secreto, con lo cual el sistema de que no sales en la foto no es posible, con lo cual es un sistema realmente muy democrático. Y luego ya les digo que
primero el Parlamento y el Consejo tiene que deliberar sobre las enmiendas y tiene que ir diciendo una a una cuáles acepta, cuáles no. Las que no acepta significa que tiene que haber una segunda vuelta donde el Parlamento vuelve a decir las que mantiene y el Consejo está muy claro, el tratado lo dice, que el Consejo cuando termine el proceso es aceptando todo lo que viene del Parlamento Europeo. Es verdad que hay una segunda vuelta en la que el Parlamento le dice, bueno, elige cuáles son las más importantes y puede mantenerlas todas o hacer una selección. Pero el Consejo nunca puede decidir al margen de las propuestas del Parlamento Europeo, porque el Consejo es como el Senado, y el Senado en este caso es un Senado que depende de la legitimidad democrática. Entonces, el sistema europeo es mucho más democrático. Díganme en estos 40 años de democracia en España, democracia de baja calidad en nuestro país, ¿cuándo el Parlamento español ha rechazado propuestas del Gobierno, proyectos del Gobierno? Nunca. El Parlamento Europeo sí que tiene en su haber, incluso en esta legislatura, pues casi una decena de casos donde le ha dicho no. Y ha habido una devolución completa, lo que llamaríamos aquí la enmienda a la totalidad, es decir, se devuelve a la Comisión. En 40 años esto en España nunca ha ocurrido. En cada legislatura el Parlamento se atreve. Y díganme, en estos 40 años, ¿cuándo en España las Cortes han atrevido a rechazar el proyecto de presupuestos del Gobierno? Nunca, nunca. Nunca. Y el Parlamento Europeo tiene ya más de media docena de presupuestos rechazados que lo obliga, bueno, pues a tener que volver a ajustar y como pretende, porque el Parlamento Europeo es el que tiene la última palabra también en el proyecto presupuestario. Igualmente, si entramos en otros ámbitos de la honestidad de los políticos, en la Comisión Europea, los miembros de la Comisión no pueden recibir, lo dicho, instrucciones, no pueden recibir ni pedir instrucciones a las empresas o a los gobiernos, pero incluso cuando terminan su mandato no pueden ponerse al servicio de las empresas. Es decir, eso les está prohibido, ¿entienden? Y todos sabemos en España que, bueno, un año y entonces se busca la chilena, o sea, la sociedad chilena de esa empresa española. Es decir, eso en la Unión. Simplemente ha habido ya procesos ante el Tribunal de Justicia a un alemán y a una francesa porque, bueno, pues no respetaron este deber de honestidad de no utilizar las relaciones e incluso decisiones que tomaron para luego después situarse en las empresas. Aquí todos los políticos, nuestros presidentes de gobierno, y si alguno no lo está es porque tampoco confían en él, pero todos están en empresas y además cobrando del Estado incluso sus sueldos de presidente de gobierno, ¿no? En fin, hablando de la transparencia, bueno, pues hay también enormes diferencias entre la democracia española y la ahora actual de Europa, que es bastante más democrática en materia de transparencia, aparte de que las normas de transparencia en la Unión Europea tienen más de 20 años, en torno a 20 años, ¿no? Y algunas, bueno, pues son extraordinariamente importantes. Si se parte de que todo documento que tiene un funcionario, un político, desde el bedel hasta el ministro, en principio son nuestros, es decir, tienen que estar, sí, yo conozco el documento y por tanto hay una obligación, cada documento lo sabe muy bien Adela, la documentalista y la directora del centro, que todos los documentos están numerados. En cuanto un funcionario hace una cosa, tiene que poner rápidamente un número y subirlo a la red, todo documento. Y entonces todos sabemos los documentos que hay, incluso los informes que pide la comisión, etcétera, o el consejo, tienen que ser en principio públicos, lo podemos pedir, porque al fin y al cabo se pagan esos dictámenes con nuestro dinero, con el dinero de los europeos. En España los dictámenes han sido la gran vía del despilfarro a los amiguetes y nunca se sabía el dictamen, no existe, ahí hay obligación de verlo y de tenerlo, salvo aquellos que afectan naturalmente a la seguridad de la Unión Europea, a la seguridad de los Estados o a la intimidad de las personas y a los secretos industriales y profesionales. Pero salvo esas excepciones, la norma es todo documento es público, tiene que estar numerado, tiene que estar accesible, ya sea internet o si no está en internet, pero como tiene que estar el número, yo puedo pedir un documento y me lo tienen que dar, salvo que esté bajo la situación de las excepciones. Es decir, realmente la diferencia entre la gran democracia europea y la española es enorme, incluso en el gobierno de la Comisión, ese órgano que ahora está fallando, pero que técnicamente es muy democrático. Es decir, no olviden que el presidente de la Comisión sale siempre de las elecciones al Parlamento Europeo. Es decir, una vez terminadas las elecciones es cuando se piensa en el candidato. Es verdad que ahora hay un consenso político, ninguna norma del tratado lo dice, pero ahora sí que hay un consenso de que en principio la lista más votada, aunque eso también es un problema porque entonces solamente podrán ser del bipartidismo, ¿no? Y antes, por ejemplo, pues eligió a grandes presidentes que no eran necesariamente ni de la centro derecha ni del centro izquierda, sino pues liberales, etcétera, ¿no? Y ha habido grandes presidentes liberales también, ¿no? Entonces, bueno, pero la clave que quiero decirles es que esta persona,
una vez que se le elige in pectore como candidato a presidente de la Comisión por el Consejo Europeo, a la vista de las elecciones al Parlamento Europeo, tiene que pasar por una votación de investidura en el Parlamento Europeo. Dirán, bueno, eso también en España. Sí, sí, pero en España, una vez que el presidente tiene la confianza, presenta a los incompetentes que quiere como miembros del gobierno. En la Europa, no ahora por el Tratado de Lisboa, hace tiempo, se tiene que pasar desde el mes de junio, que vamos a conocer el nombre del presidente, cuando el Consejo Europeo lo proponga como candidato a raíz de las elecciones, se pasa como 2 o 3 meses buscando las personas adecuadas, uno en cada Estado miembro, y él es el que, una vez que le dan candidatos, dirá, pues sí, me parece bien, no hay química, no lo considero competente, tal, es un bocazas, etcétera, ¿no? Entonces, el presidente de la Comisión hace un filtro, y además porque sabe que luego, en el mes de septiembre, una vez que han elaborado el programa de trabajo para los 5 años, tiene que volver con todo su equipo, es decir, todavía no toman posesión, hasta noviembre no van a tomar posesión, se tiene que presentar en septiembre a cada una de las comisiones del Parlamento Europeo, dice, pues esto lo voy a nombrar de Agricultura, y le van a preguntar del precio del trigo, de no sé qué, de qué problemas sabe que tenemos con, yo qué sé, con Indonesia, con Filipinas, los problemas con China, y se sabe bien las cosas, o incluso le van a decir, y estas declaraciones que hizo usted de que va a defender los intereses nacionales en la comisión, le pueden sacar los colores. Y en esas ocasiones el Parlamento Europeo, las comisiones del Parlamento Europeo, las comisiones parlamentarias van reprobando, es decir, aprobando, y dicen, pues este no es buen candidato, y le avisan al presidente, o me lo cambias o no te doy la investidura. No olviden, y esto ha pasado, esto ha pasado, es decir, que cada uno tiene que pasar un examen por cada una de las comisiones parlamentarias, y una vez que las comisiones han dado el visto bueno, la luz verde, con todo el equipo con la luz verde, tiene que volver al Pleno del Parlamento Europeo, presentar el programa de trabajo y un nuevo debate enorme con los parlamentarios y nueva votación. Es decir, que se vota cada uno de los ministros europeos, ¿entienden? ¿Entienden? Díganme en España, bueno, eso hubiera sido bueno para saber que hay personas que no saben ni hablar, es que no saben ni hablar, es decir, no tienen nivel para ser ministros, o han hecho declaraciones tremendas, o han estado imputados en cosas tremendas, ¿no? En la Unión Europea, eso inmediatamente las comisiones parlamentarias, usted tuvo un problema en Letonia, fuera, ni hablar. Usted, o sea, en ese momento criban a todo ese tipo de situaciones. La democracia europea es una democracia en la que tendríamos que imitar los españoles. También quisiera decir que el Parlamento Europeo, además, y la Unión Europea, frente a las consideraciones a veces que se hacen de que la Unión Europea, bueno, que no es tan importante para nosotros, que no sabemos lo que hace, que no sabemos si existe. Bueno, pues a lo mejor ocurre como, en fin, en los temas religiosos, ¿no? A lo mejor la Unión Europea está en todas las partes de nuestra vida y no nos enteramos, ¿no? Hay una falta de visibilidad de lo que hace la Unión Europea, porque los políticos de todas las ideologías, aquí y en muchos países, no solamente en España, bueno, pues a veces tratan de asumir como logros personales los logros de la Unión Europea. Por ejemplo, y a veces también lo contrario, es decir, los problemas que han originado ellos en España, nuestros políticos, se los achacan a Bruselas. De hecho, lo he comentado antes, la crisis no es culpa de Bruselas, la culpa es nuestra, porque no olviden que hay muchos estados con pleno empleo en la Unión Europea, que no han sufrido la crisis, que no han tenido problemas con la banca, o muy pocos, ¿entienden? O muy pocos, y que tienen pleno empleo, incluso tienen tal problema de pleno empleo que necesitan trabajo de otros Estados miembros, trabajadores de otros Estados miembros. La crisis es solo en determinados estados y por nuestra culpa de los políticos que elegimos nosotros. Se oculta, por tanto, el verdadero origen, tanto las evidentes deficiencias como, sobre todo, los grandes logros de la Unión Europea. Por ejemplo, en relación con un derecho fundamental, el de la igualdad entre hombres y mujeres, pues las grandes normas que tenemos en casi todos los Estados miembros vienen de Europa. Otra cosa es que esas directivas europeas, en una facultad de Derecho lo sabemos perfectamente, necesitan luego una transposición al derecho nacional y, digamos, españolizar esas obligaciones y, bueno, pues añadir alguna cosilla si se quiere, pero, digamos, hay que transponer esa norma, ¿no? Entonces, no olviden ustedes que la mayoría del contenido, por ejemplo, la famosa Ley de Igualdad de Zapatero, no olviden, era una directiva comunitaria que llevamos 5 años sin cumplir. Es decir, que ya el gobierno anterior, me refiero al de Aznar, y todavía casi 3 años del de Zapatero estuvo mirando para otro lado. Es decir, había entrado en vigor ya hacía 5 años, es decir, se había terminado el plazo de la transposición. Y ya cuando no tuvo más remedio, entonces lo utilizó como logro, es decir, como un gran logro del Partido Socialista y que gracias a nosotros, y que incluso hasta he oído en la campaña electoral que decía que esta ley había que llevarla a Europa, pero si viene de Bruselas a Madrid, se ha venido de Bruselas a Madrid, y porque
dijeron que abrían un expediente a España y le iban a decir a un gobierno socialista que llevaba 5 años sin cumplir una norma de igualdad entre hombres y mujeres, ¿no? Por tanto, la famosa ley de Zapatero, todas y todos, porque también los hombres a veces sufren discriminaciones pocas, pero los pobrecitos hombres también a veces las sufren, y hay sentencias muy importantes, no voy a entrar en temas, incluso temas de servicio militar en Alemania, donde bueno, pues se ha protegido la desigualdad en la que se ven a veces los hombres en algunas situaciones, ¿no? Tienes una ley protectora de la igualdad de hombres y mujeres. También incluso hace pocos días decía, España, no sé qué oposiciones en la Comunidad Valenciana iba a propiciar a hombres para personal administrativo. Es que es la norma comunitaria la que dice que cuando haya una desigualdad en la representación, eso sí, igualdad de méritos, nada de floreros, a igualdad de méritos, entonces, bueno, pues van a tener prioridad los hombres porque la directiva es muy clara en cuanto a la igualdad entre hombres y mujeres y, por tanto, donde haya infrarrepresentaciones de varones, pues hay también que propiciar la igualdad. En materia de consumidores, es decir, no voy a entrar incluso en un tema muy conocido, las cláusulas abusivas, abogados, políticos mirando para otro lado. La norma estaba en vigor hace más de 20 años, ¿entienden? Es decir, y ha habido gobiernos de izquierdas y derechas que no han querido aplicar esa norma con claridad y que las cláusulas abusivas de las hipotecas eran nulas de pleno derecho, ¿entienden? Es decir, que aquí ha habido pues, muchas complicidades, ¿no? Igualmente, en la materia del canon digital, que tanto le preocupaba a los jóvenes, etcétera, por las descargas, es verdad que la solución dada por el gobierno es una solución también muy, me refiero por el gobierno socialista, es decir, cuando se eliminó el canon digital como consecuencia de una sentencia del Tribunal de Justicia que consideró que, tal como se establecía el canon digital, haciendo pagar a todo el mundo, aunque no plagiase, no copiase, era efectivamente ilegal porque no permitía discriminar, en este caso es bueno, entre quien plagia, quien se descarga algo ilegal y quien lo utiliza para un fin puramente privado, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hizo el gobierno de Zapatero? Es decir, no proteger la propiedad intelectual. Decía, bueno, pues de manera demagógica, ya está, como la gente lo que quiere es descargarse gratis, bueno, yo creo que la solución son otras, ¿no? Es decir, pero el canon digital, que era un canon sin duda excesivo y sobre todo porque, insisto, era universal, era realmente ilegal, ¿no? Pero no dio una solución adecuada, como saben. A su vez, el equilibrio de intereses, del acercamiento de muchos contenidos a todo el mundo y otra cosa también la protección adecuada que debe tener la propiedad intelectual. Eso se lo debemos a Europa. Igualmente le debemos a Europa el que se hayan eliminado las llamadas vacaciones fiscales, vascas, navarras, etcétera, que lo que hacían era competir deslealmente entre nosotros, ¿no? Igualmente también, por ejemplo, en tema del céntimo sanitario que durante 8 o 10 años ilegalmente nos han estado saqueando, poquito a poquito, pero nos estado saqueando. Es verdad que en otros sitios saquean a lo bruto por miles de millones de euros, pero bueno, está saqueando. El Tribunal de Justicia se le dijo que eso era ilegal. Es decir, es la Unión Europea la que es por lo menos es una red de salvación desde el punto de vista de contención de nuestros políticos. En materia medioambiental, en España no se aplicaría ninguna norma medioambiental si no tuviéramos detrás a la Comisión Europea. Es decir, y las normas europeas, ¿no? Porque en general nuestros empresarios y nuestros políticos quieren que se produzca a un coste bajo y naturalmente el respeto al medio ambiente es un coste importante en la producción y por tanto en los costes a la hora de la venta y sobre todo de la exportación. Entonces se quiere producir barato y claro, con el impacto terrible medioambiental. Son las normas europeas. De hecho, en materia medioambiental, España siempre está a la baja. A ver, la menor protección en el Consejo de Ministros es muy clara la posición de España. Y luego, en las directivas, cuando dan esos márgenes de ir incluso más lejos, España siempre está justo en el umbral para proteger lo menos posible. En fin, son muchos ámbitos en los que se observa claramente que cumplimos a la baja y que menos mal que están las normas europeas. Incluso en materia social, en materia de jornada laboral, el Parlamento Europeo fue el que frenó aquella brutalidad que querían los países del este, acostumbrados a trabajar las 24 horas, los 365 días del año, querían la semana, saben, de las 67 horas. El Parlamento Europeo puso fin a esa situación, y las semanas de 40 horas, ¿no? En fin, y además los británicos también apoyaban aquella propuesta. En fin, son muchas cosas en las que realmente la Unión Europea ha funcionado muy bien. Es verdad que a veces cuando la Unión Europea elimina, a lo mejor, por ejemplo, la tasa en los museos, la entrada en los museos, saben que antes era gratis y la Unión Europea dijo, no es que tenga que ser gratis, naturalmente puede ser gratis, pero gratis para todos, es decir, no solo para los españolitos, ¿no? Y entonces cuando exigió que no hubiera discriminación, porque somos ciudadanos de una Unión Europea y tenemos que tener los mismos derechos los alemanes, los finlandeses, los españoles. Entonces la entrada en los museos, si es gratis, esa es una acción nacional, eso no entra en la Unión Europea. ¿Cuánto se ponga de precio? O gratis total, muy bien, pero igual para todos,
para los 28 estados. Entonces, cuando el tribunal dijo que el precio en los museos solo gratis para los españoles y precio para todos los demás comunitarios, que eso es ilegal, eso es una violación fundamental de una norma básica del sistema, la no discriminación, que está desde los años 50. Entonces, ¿qué hizo el gobierno en ese momento? Pues en vez de gratis total para todos, es cuando nos puso el precio y dijo, es que Bruselas nos impone poner una entrada en los museos. En absoluto, ¿no? En fin, la verdad es que podría poner muchos ejemplos de cuántas normas estamos aplicando día a día que son de la Unión Europea, que digamos el ADN viene de allá, y solamente pues algunas pequeñas adaptaciones al sistema español, al sistema jurídico español, son fruto del legislador español. Pero es muy claro que una buena parte de las normas, las competencias de la Unión son, como saben, inmensas, es como una mancha de aceite, y a los estados de plena soberanía, realmente nos queda pues la política de juventud, la política de educación, turismo, protección civil y poco más. Precisamente ahora que hablo de educación en un centro como este, y en un centro, en cualquiera lo diría, Bolonia no es una imposición de Bruselas, aunque los políticos, los dos grandes partidos, dicen, no, esto viene de Bruselas. Ya no está el rector, lo puedo decir, eso vino de una noche loca de los rectores. Es decir, nunca, esa es una norma que nunca ha pasado ni por el Parlamento Europeo, ni por el Consejo, ni la pensó la Comisión. Es decir, no es una norma europea porque no tiene competencias. La Unión lo único que puede tener competencias es en la homologación de títulos, como títulos profesionales para el libre establecimiento y la libre circulación, pero la educación desde la primaria hasta la secundaria y la universitaria es una competencia puramente nacional. Y, curiosamente, mi sistema que se ha utilizado es un sistema, digamos, de coordinación entre actores. Y es tremendo. Miren ustedes, aunque a veces la Comisión, el Consejo, el Parlamento no hagan siempre bien las cosas, pero por lo menos hay debate, ¿entienden? Y eso se hace de manera transparente, y están las actas, y vemos lo que se han posicionado cada uno de los partidos políticos y nuestros gobiernos. Hay debate, ¿entienden? Y hay una asunción democrática por la legitimidad territorial y la legitimidad democrática que representa el Parlamento Europeo. Pero cuando las cosas se hacen con todo respeto, por los actores sociales no hay democracia. Es decir, cuando un grupo, en este caso los actores universitarios, deciden legislar para todos nosotros, y además que los resultados acaban siendo, claro, para los poderes públicos que tienen que financiar, realmente no tiene ningún sentido. El sistema de Bolonia es un sistema no democrático que luego los estados, el que ha querido lo ha endosado, Alemania con buen sentido, a las facultades de Derecho las ha dejado fuera de Bolonia porque realmente nos hace un daño tremendo, dado que nuestra carrera no es fundamentalmente práctica, aunque no lo crean los jóvenes, los estudiantes, nuestra carrera es de conceptos, es de categorías, y aunque te cambie la ley, yo estudié en los 5 últimos años de Franco, pero me dieron tan buena formación porque no me enseñaban la última orden ministerial ni a hacer una demanda todos los días, ¿no? Pero te enseñaban los conceptos, las categorías. El profesor García de Enterría, el mejor jurista, o entre los 2 o 3 mejores juristas del siglo XX, decía que ganó todos sus pleitos sobre la base de los conocimientos que tenía de los principios generales de derecho. ¿Entienden? Es decir, las categorías, los conceptos es básico. Y luego una demanda se hace en 2 días, aparte ya están los moldes hechos de la mayoría, ¿no? Es decir, el problema es luego la argumentación, el discurso, y eso es lo que te tienen que formar, amueblar la cabeza en una facultad de derecho. Y la práctica, no digo que no sea importante, pero no es lo más importante. Aparte, práctica, ¿para qué? Para abogados. Y si quieres ser diplomático, si quieres ser gestor empresarial, es decir, es una carrera tan magnífica la nuestra, tan polivalente, que no te pueden enseñar una sola dimensión. En fin, quiero decirles, por tanto, que el sistema es más democrático. Con ello termino para hablar de si estamos ya ante el fin del proyecto político. Antes decía que bueno, ha habido mutaciones muy importantes en la propia opinión pública, en el apoyo que se tiene a la Unión Europea, ha habido mutaciones en el liderazgo, en los estados, en las instituciones, y también, sobre todo, ese gran debate tradicional entre la Europa finalista, la Europa de los grandes proyectos, la Europa de futuro, o la Europa instrumental que resuelva los problemas de hoy, porque ya no podemos ir más lejos. Sobre todo, aquí la clave no ha sido la crisis, es decir, el problema ha sido la macroampliación. No porque muchos de los países que hoy forman parte de la Unión Europea, que vienen del centro y este de Europa, no sean tan europeos como nosotros. No hay nadie que dé las patentes de identidad europea, lo importante es la ambición, la identidad, ¿no? Pero también hay que reconocer que la forma en que se hicieron la primera ampliación, primero con 10, luego la de Bulgaria, Rumanía, finalmente la de Croacia, aunque estas últimas ya han ido dosificadas, pero fue tremendo para el proceso de la integración europea. Esa macroampliación ha hecho mucho daño. Posiblemente había que hacerla. Y insisto que no trato de negarle a ninguno de los que han ingresado después, que no pudieran ingresar, o los 13 que han ingresado después del 95. No digo que no hubiera que
tener como meta el puerto europeo, pero posiblemente hubo que hacerlas poco a poco para que metabolizáramos, para que digiriéramos estas ampliaciones y sobre todo también para prepararles mejor. Muchos de estos países ni tan siquiera reúnen los criterios que establece el artículo 2, el de los valores de la Unión, y sobre todo el artículo relativo a la adhesión de nuevos estados, que es el 49, es decir, no reúnen el criterio democrático. Hemos dejado pasar algunos estados que malamente cumplen con los mínimos democráticos exigidos. Hungría es muy claro que es un país, sobre todo en los últimos años, y encima, bueno, pues tiene el apoyo de la opinión pública del 60%, pero bueno, debía de ser su problema, pero fuera de la Unión. Es un país que, bueno, como saben, no respeta la independencia del Poder Judicial, es verdad que tampoco en España, pero de otra manera distinta lo hacen en Hungría. No se respeta la libertad de prensa, ha habido una, digamos, deconstrucción del Estado de Derecho en Hungría. Los países bálticos llevan ya desde el año 10 años en la Unión Europea y no respetan las normas de protección de las minorías y sobre todo de personas a las que incluso le niegan la ciudadanía. Es decir, los que tienen origen ruso, el antirrusismo de algunos estados es tan tremendo que les lleva a no reconocer como ciudadanos de esos países a personas que son de origen ruso o que hablan ruso. La inmersión lingüística, como todos sabemos, no es nada democrática y entonces el problema es que esos no existen, no son ciudadanos. Es tremendo la situación en la que se encuentran las gentes de origen ruso en los países bálticos. En Polonia ahora están un poquito mejor, pero ha habido unas épocas donde el gobierno no era nada respetuoso con los valores democráticos y los derechos humanos. Es decir, algunos estados no reunían realmente los criterios, no los reúnen después de 10 años para ingresar en la Unión Europea. Y ya no digamos otros aspectos también de económicos, etcétera, donde no ha sido fácil asimilar algunos de estos estados. Pero es verdad que quizá la Unión Europea, y con ello voy terminando, entiende que, y es verdad, Europa no es el centro del mundo. Hace ya por lo menos 50 años, 60 años que no somos el centro del mundo. El eurocentrismo, que nos duró más de 5 siglos, pues todos sabemos que después de la Segunda Guerra Mundial el mundo se ha desplazado. Es verdad que seguimos teniendo una lenta agonía y posiblemente la vamos a tener durante un siglo, es decir, que no hay peligro del declive europeo total o rápido, no es una caída brutal del sistema europeo, pero hay que reconocer que el siglo XXI la agenda, el eje está en el Pacífico. Es decir, no en Estados Unidos, es el Pacífico. También muchas de las reacciones de Estados Unidos es porque, bueno, se está desplazando y eso ya es incontrolable, no solamente por China, India, más países, Indonesia, Filipinas, todos esos países, incluso las ciudades-estado también van a ser grandes potencias en el futuro y la agenda, desde el punto de vista incluso político, los conflictos territoriales ya se están observando muy claramente en esa zona, el mundo va a ser de esa zona. China va a volver donde estaba hace más de 5 siglos y que la desplazó Europa. Entonces, el problema hoy, efectivamente, no se está mirándonos el ombligo continuamente los europeos con reformas, sino que los problemas ya no son europeos, son globales. Y quizá por eso la macroampliación se pueda entender de que los estados, la opinión pública, los medios consideran que en un mundo globalizado y sobre todo en un mundo que no tiene reglas, porque la globalización es un sistema sin reglas, es un sistema de gobernabilidad un poco ácrata, entonces ese va a ser un peligro y que al menos Europa nos adelantamos en más de 50 años a la globalización. Hicimos nuestro propio sistema de desregulación, de privatización, de regulación de un conjunto, es decir, somos un sistema de globalización controlada, a diferencia de la del resto del planeta, y eso nos puede situar, y por eso digo que por lo menos nos puede permitir un siglo de lenta agonía, por lo menos en el planeta, porque tenemos un sistema globalizado entre nosotros, con reglas y con nuestras reglas, que además son las únicas que existen básicamente en la democratización. Como juristas, el hecho de que seamos una potencia normativa, un creador de normas, un regulador, el que más contribuye incluso a la gobernabilidad de la globalización, yo creo que eso es el aspecto positivo finalmente de las macroampliaciones. Desde ese punto de vista, pues hay que asimilarlas positivamente. En fin, para nosotros los españoles, Europa representa incluso nuestro proyecto nacional. No les quiero abrumar, pero saben perfectamente que desde el año 86 España se ha reencontrado con Europa, la Europa que perdimos en la época del Imperio, en la primera mitad del siglo XVII. No olvidemos que los ilustrados del XVIII era lo que añoraban, lo que pretendían los intelectuales del XIX, los liberales, la gente más progresista del siglo XIX, también nuestros intelectuales del siglo XX, era lo que añoraban la vuelta a Europa, porque era la vuelta a la democracia, a una sociedad más igualitaria, a una sociedad en la que ya no
diera pie a los espadones u otro tipo de situaciones donde tampoco los grupos políticos pudieran realmente ahogar a la población, como en buena medida pasó en el siglo XIX y XX. En definitiva, hemos aportado europeidad y nuestro proyecto nacional es el proyecto europeo. Por eso habrán visto cómo ante el problema catalán lo que más les ha dañado a los independentistas es cuando se les dijo hace 2 años, y creo que fui la primera que lo dije en un artículo de prensa, que realmente Cataluña lo que se quedaba era automáticamente fuera de la Unión a partir de la independencia, porque es un Estado nuevo, es un Estado tercero, y por tanto ya no se le puede aplicar ninguna regla, ni serán ciudadanos de la Unión Europea, ni ninguna regla de la Unión, será como las mercancías que vengan de Uganda o de Uzbekistán. Entonces, es verdad que eso es lo que más ha dañado, porque efectivamente el sueño de toda la sociedad española, incluida la catalana, siempre es estar en Europa, volver donde antes y donde siempre habíamos estado. Por eso a Europa no se le puede dar la espalda, no le demos la espalda en las urnas. Este es el mensaje más importante, es muy vital para nuestra paz y para nuestro bienestar. Muchas gracias.